Hola queridos amigos, hermanos de la congregación en Derqui, un saludo fuerte a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias para meditar y encontrar en las Escrituras aquellas cosas que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar y tomar decisiones para buscar a Dios. Hay un salmo de los tantos que encontramos en las Sagradas Escrituras, pero hay un salmo muy conocido, el Salmo 32. El Salmo de David, salmo que comienza con masquil, que significa una enseñanza, algo que deja algo para realmente tomar ejemplo y deja la enseñanza de el ejemplo de alguien que sufrió, padeció por culpa de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Dice el Salmo 32, Salmo de David del 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová o el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. La versión internacional, Nueva Internacional, dice de una manera más simple, dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. David había cometido un pecado grave. David había fracasado y había ocultado el pecado y estaba sufriendo las consecuencias que trae el haber pecado, el haber desobedecido a Dios. Y algo más grave que nos representa de una manera muy clara, haber encubierto el pecado. David estaba sufriendo, David no podía ni comer, no podía ni descansar. David no podía con su propia vida, no podía ni con el reino, no podía ni con su ejército, no podía con su familia, no podía con su propia vida. Él había cometido un grave pecado de adulterio y ese pecado, por esconderlo, se agravó y llevó a inducir al asesinato, y luego de eso que haya tenido un embarazo, Betsabé, y luego después de varios días, haber muerto la criatura. David estaba sufriendo, pero David vivía y, como diríamos, hacia afuera, hacia sus apariencias, como que nada estaba pasando, pero en su interior había un sufrimiento, un dolor, una angustia tremenda. Y la palabra de Dios nos hace reflexionar, y esta es la enseñanza, el masquil que David quiere dejar para que aprendamos. Qué dicha, porque eso es lo que significa ser dichoso o ser bienaventurado, significa doblemente feliz. Es decir, más que felicidad. Qué paz, qué disfrute, qué experiencia desde su interior, desde su alma, qué alegría inmensa él
haber sido perdonado. Y aquello que él transgredió, aquello que él rompió, aquello que él traspasó, él transgredió la ley, sabía que estaba mal. Sin embargo, le dio rienda suelta a sus pasiones y transgredió el mandamiento, la ley de Dios, codició, tomó, se satisfizo a sí mismo con el poder que él tenía, con la autoridad que él tenía como rey, con la persona errada, con la persona inadecuada. Y él estaba sufriendo esas consecuencias. Había transgredido, pero él cuenta y dice: qué dicha, qué alegría inmensa, qué felicidad tienen aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Cuánto daño hace el pecado en los seres humanos, cuánto daño está haciendo en muchas personas, en muchos hombres que aún han perdido su libertad, o algunos que teniendo una libertad viven esclavos de esos pecados ocultos que lo tratan de disimular, y han transgredido en su vida situaciones, han transgredido los límites morales, espirituales y hasta sociales de la vida, y están y viven sufriendo. Y dice la palabra de Dios: qué dicha tiene aquel cuyos pecados o transgresiones han sido perdonados, y que su pecado, su maldad ha sido cubierto. Es decir, hubo alguien que con toda justicia, con toda autoridad, cubrió, quitó o perdonó o expió los pecados, en este caso de David. Pero David nos enseña, queridos, a mirarnos a nosotros mismos. Todo este tiempo que hemos estado viviendo de aislamiento, ¿cuánto hay hacia adentro de nuestra vida? ¿Te has mirado a través de tu vida y de tu ser interior, aún de tu familia, de tus más allegados? ¿Hay dicha? ¿Hay felicidad? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿O en el interior estamos viviendo como David? Sabemos que hemos transgredido muchas leyes morales y espirituales, y estamos en nuestro interior angustiados y sufriendo y creyendo que nadie se da cuenta, que nadie sabe. Pero los ojos de Dios, que son como llama de fuego que queman y penetran hasta lo más íntimo, sabe que hay pecado, que hay maldad y que hemos transgredido las leyes de Dios, porque la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron, todos transgredieron la ley de Dios, y todos no viven felices, ni tienen dicha, ni tienen paz. ¿Saben por qué? Porque han pecado, han codiciado, han mentido, se ha engañado, se ha traicionado, se ha estafado, se ha perdido la confianza, se ha perdido el respeto, se han transgredido muchas leyes y muchas situaciones y de confianza de uno a otro, y por eso en matrimonios están padeciendo, viviendo llenos de apariencias, pero han pasado muchas cosas. Se ha fracasado, se ha transgredido muchas leyes, y lo que hay es tristeza y lo que hay es dolor. Así pasa con los hijos, así pasa con la familia, así pasa en nuestro trabajo, así pasa en muchos lugares. Es más,
lo tomamos como risa la maldad, el pecado, la codicia, la infidelidad, la inmoralidad, el libertinaje, la pasión a distintos placeres que son momentáneos, como el alcohol, como la droga, como otros vicios. Y la gente sonríe, festeja, brinda, toma, pero en su interior están igual o peor que estaba David, que sufría, que se angustiaba. Si nosotros leyéramos todo el Salmo 32, dice, se envejecieron mis huesos, dice que su vigor se echó, se secó como una fruta puesta al sol, se secó, la vida no podía comer, no podía dormir, no podía descansar, daba vueltas en su cama. Hemos transgredido, pero también la vida nos ha traído muchas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, y muchos perdieron, sufrieron y perdieron empresas, microempresas, han perdido emprendimientos, han perdido un negocio familiar, han perdido la salud, han perdido el gozo, han perdido la alegría, han perdido la paz. Se vive sufriendo porque escondemos dentro nuestro que toda nuestra confianza, todo lo nuestro, toda nuestra felicidad está puesta en el dinero, en este mundo, en las cosas de este mundo y en los placeres de este mundo. Y cuando somos probados como las situaciones que estamos viviendo, nos damos cuenta que nos hemos olvidado de Dios y que hemos transgredido el primer y gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas, y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos damos cuenta que hemos fallado porque hemos fracasado y queremos disimular que amamos más al dinero, que amamos más a las cosas del mundo, que amamos más y confiamos más en nuestro poder, en nuestra capacidad, en nuestra cultura, en nuestras fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios conceptos, en nuestros propios ideales, sin tener en cuenta a Dios, y ni hablar de nuestro prójimo, de nuestro ser más cercano, hasta de nuestra familia nos hemos olvidado por dar rienda suelta a nuestros placeres, y queremos aparentar que todo está bien, pero por dentro estamos sufriendo, estamos angustiados. Nos damos cuenta que somos una máscara que quiere presentar a la sociedad o a todos los más cercanos que está todo bien, cuando está todo mal y vivimos sufriendo. Y David lo experimentó, pero lo que David experimentó es la dicha, la alegría, el gozo, la paz, ese remanso de paz tremendo, como aquel lago que trae quietud y que trae paz. Es así lo que siente aquel cuyos pecados han sido perdonados, cuyas transgresiones que tarde o temprano salen a la luz, porque tarde o temprano se manifiestan, y que por más que tratemos de disimularlo, tarde o temprano salen. Han sido perdonados. Dios, que nos amó de tal manera, quiere expiar, quiere quitar, quiere limpiar todos nuestros pecados, porque Él fue aquel que cargó todas nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras apariencias, nuestras hipocresías, nuestra soledad, nuestra tristeza, nuestros pecados ocultos, nuestra inmoralidad, nuestras adicciones.
todas nuestras pasiones, de la cual la Biblia en Romanos capítulo 3 dice, no hay bueno ni siquiera uno, todos se corrompieron. Todos se olvidaron de Dios, ninguno busca a Dios. Hasta en su lengua hay veneno y buscan hacer daño al prójimo, cuando la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo. Pero claro, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y reconocer a nosotros mismos. Querido amigo que nos estás escuchando, ¿cuánto tiempo estamos de cuarentena? ¿Cuánto tiempo estamos aislados? ¿Te sirvió para mirarte a ti mismo? ¿Te sirvió para experimentar la realidad de tu vida? ¿Te sirvió para encontrarte contigo mismo y darte cuenta cómo estamos sufriendo? Y que no hay paz, no hay alegría, no hay dicha, no hay felicidad. ¿Sabes por qué? Porque todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente está llena de cosas que no agradan a Dios. Y que lo único que traen es tristeza y los placeres son temporales. Y luego que pasan, necesitamos más y más y más. Y nada nos llena. Y David tiene que decir, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonados y cubierto su pecado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, llevó en la cruz del Calvario y pagó por lo que tú y yo teníamos que pagar. Él sufrió el castigo de Dios por culpa del pecado, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Y el juicio y el castigo fue sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso se manifestó el Hijo de Dios. Muchos van a recordar dentro de poquito la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Pero no es solamente para brindar y festejar y estar juntos y encontrarnos en familia, que es lo que tanto deseamos después de todo esto que hemos sufrido y hemos padecido. Es para que pensemos que el Hijo de Dios un día vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por salvar al pecador. Y que la sangre de Jesucristo nos limpia y quita todos nuestros pecados si nos arrepentimos y si confesamos nuestros pecados como hizo David. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, se miró a sí mismo. Se habló a sí mismo, se habló consigo mismo, se trató de conciliar consigo mismo y dijo, confesaré mis transgresiones al Señor y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es lo que tenemos que hacer. Te pregunto, ¿cuánto te sirvió estar en tu casa? ¿Cuánto te sirvió estar aislado? ¿Cuánto te sirvió tomar decisiones por ti mismo? ¿Cuánto te sirvió todo el esfuerzo que pusiste en todos los emprendimientos? ¿Cuánto te sirvió confiar tanto en el dinero? ¿Cuánto te sirvió olvidarte de tu familia, de tus hijos y de tu esposa, de tus seres queridos, aún de aquellos más cercanos a ti, por el afán, por el placer, por el poder, por el dinero? ¿Cuánto te sirvió? Y este mensaje no es solo para la persona común, también es para aquellos que tienen cargos y ocupan lugares de eminencia y de autoridad. ¿Cuánto les sirvió? ¿De qué les sirve si viven vacíos?
pueden ser los más grandes en el mundo, pueden tener todo el dinero del mundo, pero nada puede llenar y satisfacer la angustia y el vacío, la tristeza que vive aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Porque nuestra alma tiene forma de Dios, solo Dios lo puede llenar. Y Dios envió a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y morir por nosotros, para que tú y yo nos demos cuenta, reflexionemos, pensemos que es hora de volver a Dios. Hemos transgredido la ley de Dios, hemos dado la espalda a Dios. Y Dios hoy te dice, como lo dijo el Señor Jesús cuando estuvo caminando por esta tierra, en su pueblo, en su nación, en sus aldeas, que eran tan familiar para Él, les decía a la gente, vengan a mí, que yo os haré descansar. Vengan a mí y hallarán descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, como estaba David, como estás tú, como estuve yo, como están muchos que conozco, que aparentan que todo está bien, como David, pero no pueden descansar, necesitan de ansiolíticos, necesitan para medicarse, para poder hasta dormir y descansar y conciliar el sueño, porque su mente, su alma y su corazón es una guerra constante, es una lucha constante, es una angustia constante, porque sabemos que hemos fracasado, hemos fallado a alguien que es nuestro ser superior, hemos fallado ante Dios y hemos fallado a nuestros semejantes y nos hemos fallado nosotros mismos. Dios quiere restaurarte primero a ti mismo para luego poder restaurar a tu prójimo. Primero tiene que restaurarte con Dios. El Señor Jesús vino para restaurar, para conciliar, para que haya paz entre ambos, hacer un pacto de amor, de perdón, de confesión. Pídele perdón por tus faltas y recibirás a Cristo y hallarás la dicha y experimentarás la dicha, lo que la Biblia llama bienaventuranza o bienaventurado, doblemente feliz, aquel que sus transgresiones han sido borradas y todos sus pecados e iniquidades perdonadas. Pero es necesario que, como hizo David, declarar el pecado, no encubrir más las iniquidades, confesar para poder perdonar. Jesucristo espera que declaremos, confesemos nuestras faltas para que Él perdone todos nuestros pecados y nos dé la dicha y la paz de ser un hijo de Dios y que su presencia sea manifiesta en nosotros. Y esto no es solamente para los que no tienen a Cristo, para el hombre común y corriente, es para cada uno de ustedes, pero también es para aquellos que, llamándose cristianos o diciéndose que son hijos de Dios, se han olvidado de Dios, se han alejado de Dios o han caído y han transgredido la ley de Dios y viven disimulando y viven una vida de hipocresía. Dios quiere quitar esa cera que se usaba para las estatuas, para disimular los defectos. Por eso quiere que seamos sinceros, que confesemos delante de Él como el sol cuando derrite la cera y disimulaba todos los defectos. Dios quiere que nosotros, ante la presencia de Dios, se derrita nuestro orgullo, nuestra soberbia y confesemos al Señor y podamos experimentar la dicha y el gozo del perdón
por la fe en Cristo, por la fe en Dios, por la confesión y declarándolo de todo tu corazón a Dios, decirle: soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, dame la paz y la felicidad de ser, o la dicha de ser un hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra en tu vida y en cada una de nuestras vidas, para que el día que está muy cerca, cuando Él nos llame, como sea, un día Él nos va a llamar y tengamos la paz interior de que vamos a estar en la presencia de Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados, que es lo que nos permitirá entrar al hogar celestial que Él fue a preparar para todos aquellos que le recibieron, que le confesaron, que se arrepintieron y que la sangre de Jesucristo les borró todos los pecados y experimentaron la dicha, la alegría, la bienaventuranza del perdón. Les habló Mario Procopio de la iglesia en Derqui. Que Dios bendiga a todos los oyentes.